Hoy que vemos una cantidad de gente que en plena libertad luchada y que se pasa de las épocas del ruido hacia acá, después de un eterno silencio, cuando todo es silencio y nace la radio. Pero antes de nacer la radio, los primeros medios de comunicación masiva los trajo la famosa burguesía de Francia en los años de grandes escritores y grandes hombres que hablan y nos enseñan cómo la revolución industrial hace que una Francia campesina de sus propios escritores. Y así también en las aras de la política podría decir cualquiera: usted no es Jesucristo, usted es Mahoma. Porque viendo los acontecimientos históricos y viendo cómo los aparatos que empiezan a nacer cuando se hace realidad el sueño de la televisión, después de que irrumpe y se perfora el silencio con el ruido y nace la radio, llegamos hasta nuestros días, donde es fácil ver la cantidad de información y cómo el uso de la cuestión masiva hace que nazcan el mal periodista y periodistas con fama. Nosotros vemos cómo nos invaden con basura. Cuando vemos, por ejemplo, sin teta no hay paraíso. Las cuestiones comerciales y cuestiones que te hacen en 3 minutos, 4 o 5 minutos, un par de escenas y te sacan acerca del último acontecimiento, de la última noticia que puede producir grandes cantidades de dinero, y los grandes editorialistas van ahí. Pues ha nacido una primera revolución industrial en épocas del libro. Y había nacido en Francia una burguesía revolucionaria que se ve obligada, como clase campesina que era, a tratar de sobrevivir. Pero después ella se hace dueña de los primeros medios de comunicaciones masivas y es cuando nace el libro. Pero no voy a hablar ahora del libro, sino de las cuestiones para poder ver cómo se tergiversan a través del sistema actual. Porque el hombre siempre ha sido un producto de las sociedades históricas. Por ejemplo, cuando nace el sueño de la televisión, allá aparecen en los años 37, ya en el 36 había sido algo demasiado rústico y aparece Vladimir King y Charles Schumberg, quienes trabajaron para perfeccionar el televisor electrónico hasta hoy en día, que hay plasmas, y que se pasó una era de los años 70, años 80, 90, que se influye en ese medio masivo, pero también el libro fue masivo, y por eso podemos mencionar la Cartuja de Parma de Stendhal, para poder entender que Stendhal pertenece al escritor invariable en una situación de su época. Y es el porvenir de esa obra que debe merecer su interés, un porvenir que apenas sí se distinguirá a cada paso que avance, puesto que cada época, como cada hombre, llevan implícito ya su porvenir en el presente. Y esa clase campesina que se ve avasallada por la revolución industrial de Inglaterra, se ve obligada también a sus diferentes cambios y luchas, pero después se convierte y se transforma. Por eso es que con la Revolución Francesa y el triunfo político de la burguesía, los escritores habían contribuido con todas sus fuerzas que trastorna por completo la condición del intelectual y se pone en tela de juicio por primera vez en la historia humana hasta la misma esencia de la literatura. Y por eso los da y se ve
el modo y lo peligroso y la peligrosa armonía que había unido hasta entonces las exigencias propias de la literatura y la de los burgueses como clase oprimida, quedaron rotas a partir de que las unas y las otras quedaron satisfechas y reivindicadas. Y entonces en el siglo XVIII la literatura... Profesor, espérese un momentico que queremos intervenir también. Sí, cómo no. Usted mencionó que había en un barrio por allá donde usted pasaba cuando iba camino a Galapa para vernos de cuando la invasión de las cuestiones extranjeras llegaron para hacer pozos buscando petróleo. ¿Esto no tiene que ver con la deuda externa, profesor? Claro que sí. Yo les hablaré en los próximos capítulos de la deuda externa y por qué se exige más exportación a medida que más endeudamiento hay con las empresas de fuera que explotan el petróleo. Y por eso es que esta es una cuestión de usura y en eso tiene que ver la revolución industrial que desplazó al libro. Por lo tanto, estos medios de comunicación nos traen hasta hoy en adelante gente que se enriquece con basura, por ejemplo, sin tetas no hay paraíso. Cuestiones y así que no se quede Pablo Escobar, no se quede el jurado, el que esté a la moda del día. Y así se fue empequeñeciendo la intelectualidad y el trabajo que tiene el cerebro que hacer para leer y ejercitarse. Y es por eso que nosotros podemos ver, por ejemplo, como un hombre como Gandhi, que no es Jesús ni es Mahoma, con una bandera de la paz hace que el mismo Albert Einstein diga cómo es posible que un hombre de esto alfeñique sea tan grande y haya pisado la tierra y camina entre nosotros. Todo eso lo vamos a entender, querido estudiante, y no se preocupe. Sí, esa niña violada en un barrio se llevó hasta los predios una multitud de analfabetas, semianalfabetas y ladrones y delincuentes que aprovecharon la situación para picar al muchacho, al hombre que había hecho aquella cuestión. Pero que sin embargo, cuando vemos los aparatos modernos y vemos por medio de un celular la cantidad de cuestiones pornográficas, ya vimos de moral y moral, que se entregan, se pueden ver y se puede investigar cómo los hombres de la modernidad contemporánea de hoy piden sexo con niñas no mayores. Y esa sociedad mentirosa e hipócrita también por medio de la masividad exige matar y asesinar, ya sea a piedra o no, a un delincuente. Pero la basura del desarrollo tecnológico que produce el sistema y que produce las grandes cantidades para hacer multimillonarios a unos cuantos, dueños de estos medios de comunicación y todas estas cuestiones, dejaron en el atrás cuando esa burguesía se vio obligada a dar los pasos a la industrialización. Quedó como basura las grandes obras. Y así vemos una cantidad de cosas y el desarrollo del homo tecnológico hay un día hasta llegar un momento en que una máquina puede lanzar varias bombas nucleares por segundo. Y este es el desarrollo. Continuemos, queridos estudiantes, y esta es la pregunta que quedó grabada del acontecimiento de ayer, en mi charla con Iguarán, quedaron en el día de ayer escritas en un diario que tengo por ahí suelto. Por lo tanto, continuemos con esta cuestión de quién fue esta revolucionaria burguesía que hoy aplasta a los mismos campesinos y pobres de muchos países. Se piensa que la realidad en que estaba la literatura en ese momento
una vez que se había desprendido de las ideologías religiosas y negándose por necesidad propia dentro de una dinámica histórica y por su natural inclinación a servir a la ideología que imperaba y dominaba en ese momento y que sirvió de causa eterna a países colonizados como Sudamérica, en este caso Colombia, se veía obligada a buscar nuevos consumidores. No podía ser ya leída como antes la literatura por sus propios sostenedores, ya que ahora eran sus enemigos. Y así pues la nueva situación industrial y actualmente la tecnológica van creando Hitleres superiores y más increíbles que aquel que una vez le tocó luchar por Alemania. Y llega el momento en que en el día 13, sábado 30 de enero de 1937, en que fue triste para un tal John Lloyd Burns, un escocés que fue el pionero en la televisión. Y esto sucedió cuando la radiodifusora británica BBC finalmente abandonó su sistema de televisión mecánico con sus diferentes cuestiones. Y hasta el día de hoy en que todo lo encontramos con solo hundir un botón y nace la gran industria tecnológica, donde cada vez un aparato más destructivo como las bombas nucleares es una mercancía que llegará el momento en que cualquiera puede comprar una bomba nuclear en uno de estos almacenes de quienes la producen. Y por lo tanto hacia allá va la economía política y nosotros todavía estamos en una Colombia primitiva, donde mucha gente igual que en la antigüedad, más perversos, más malvados que la víctima, se arropan con la moralidad masiva y se esconden con las caretas para sentirse justo al derramar y al volcar toda su ira contra un solo individuo. Y se utilizó la cuestión de la niña para robar, saquear y robar y ultrajar a las 3 personas que dentro se encontraban en el hecho donde atendían a la niña. ¿Cómo hacer para que no se piensen las personas y que las personas no piensen como queremos que piensen? ¿Cómo hacer para que piensen como deben pensar según las cuestiones? Y es por eso que en el gran libro de Los Miserables de Víctor Hugo se ven la realidad de un momento histórico de Víctor Hugo y de un momento histórico también de Stendhal, el autor de La Cartuja de Palma. Y vemos, queridos estudiantes, cómo en un momento algunos escritores como este que mencioné, llamado Stendhal, incluso por su nombre, el pueblo, pero por mucho que se interesen por él, apenas sí medio lo conocen. No es como el día de hoy que te presentan a un mediocre periodista que se inclina única y exclusivamente a defender la ignominia y el crimen y el saqueo y el robo y la entrega de un país para que sea esclavo, llevando lo que siempre puede hacer sacar en el egregario público y fiscal de la nación a un país de lo que se conoce como deuda externa. Y sin embargo se habla de desarrollo y se habla de una cantidad de cosas donde no puede entrarse a una cultura como la de la Tierra Santa, aunque allá tienen sus propios principios. Y por eso cuando hablamos y pensamos y meditamos y vemos, por ejemplo, las palabras de Albert Einstein acerca de un Gandhi, cuando un Gandhi vence con una bandera, aunque al poco tiempo nuevamente retoman el poder la Inglaterra, con una sencilla parodia
y una sencilla y fácil palabrerísimo genial de un hombre espiritual que no es Cristo ni es Mahoma y pertenece a la India. Y es por eso que nosotros tenemos siempre que analizar a los más grandes pensadores para poder entender a un escritor, que también expone su vida, que también pone una cantidad de demonios que lleva adentro y que necesita traducirlo a través de un papel y tinta que ya hoy en día se llevan precisamente al Technologicus Homo presente y contemporáneo, y esas obras de esos demonios y de esos ángeles empiezan a aparecer en todo el ámbito de la tecnología moderna. Y es por eso que usted no puede hablar de un Karl Marx si no sabe quién es un Karl Marx. Usted no puede hablar de un Gandhi si no sabe quién es Gandhi. Karl Marx fue un filósofo, economista, historiador y sobre todo revolucionario que fundó una materia llamada socialismo científico en el siglo XIX y defendió la causa y la unidad internacional de los trabajadores y apostó por la transformación del mundo y pidió la revolución permanente. Sus ideas provocan una conmoción que aún hoy se siente. Por eso no se le puede pedir, si estuviéramos ante el pensamiento de Mahoma, que unos grupos tengan que dejar las armas sencillamente para que los que están dominando y con sus medios de comunicación permanezcan con su hitlerismo en el poder. Un hitlerismo socavado y amparado por una coraza llamada democracia. Por lo tanto, todos estos hombres que logran cambiar el mundo y que no lo cambian, pero que al menos tienen triunfos políticos como fueron el mayor triunfo político del siglo XX. De esa generación del porvenir, en esa época apenas cuando el mundo de Gandhi, una generación que se conoce como la generación del porvenir, y nadie en el porvenir o en hoy podían creer que un hombre como este caminó por la tierra en carne y hueso. Lo dice el mismo Albert Einstein, uno de los grandes hombres que tiene que ver con la bomba atómica. Aquí está Gandhi, sencillo, con la bandera de la paz, venció en un momento a la industrial Inglaterra, poderosa en armas sofisticadas de ese mundo y amparada por la bomba atómica. Que este Albert Einstein que dice que este hombre sería increíble de creer hoy en día que tuvo un vencimiento, un triunfo político, ojo, triunfo político en el siglo XX, con la bandera de la paz. Por lo tanto, consiguió la libertad de la India sin usar la violencia. Defendió a los parias y abogó por la abolición de las castas. Empleó su huelga de hambre como arma política y su asesinato lo transformó en un mártir del pacifismo. El pacifismo como arma. Gandhi calificó la partición de la India de tragedia espiritual. El 30 de enero de 1948, cuando Mahatma Gandhi se dirigía a la multitud en Nueva Delhi, el extremista hindú Nathuram Godse se le acercó y, aprovechando la confusión, le disparó 3 tiros. Gandhi murmuró, "Hey Rama", que en la lengua antigua sanscrítica y de la India que deriva de ahí, quiere decir, "oh Dios", y expiró. Hacía 6 meses que la India había obtenido apenas la independencia. Impregnó su práctica política de profundos principios morales. Pero fue el sermón de la montaña de otro hombre grande llamado Jesús quien inspiró sus ideales de la no violencia. Y fue preso político. Y dejó las frases como la Satyagraha, que en el hinduismo significa el credo de la no violencia. Y Gandhi caminó las calles de ese pueblo empobrecido y ese pueblo pisoteado por los imperios ingleses.
tenía un triunfo político que duró poco. Y pidió que fuera abolida la casta maldita de los intocables. ¿Quiénes son los intocables en Colombia? Casta maldita. Continuaremos en la próxima con el profesor Ferreira, que no es el locutor ni ha estudiado nunca periodismo, pero le puedo hablar de periodismo y en una forma más elegante que crear sin tetas no hay paraíso. Comercial y basura.